Estábamos resolviendo algunos problemas de óptica, ¿verdad? Yo creo que Ya. Dos cosas les quiero comentar antes de hacer la clase. Lo vi en las noticias, una en la televisión, otro en el celular. Más del 62% de toda la información en el país está basada en fibra óptica en este momento. Llámese transmisión de datos, internet, eh, celulares, etcétera, etcétera. Es decir, la aplicación de la fibra óptica cada vez mayor. Les recuerdo, ¿cierto?, que en Arica se bajó un cable que va a recorrer todo Sudamérica, bordeando, ¿cierto?, toda Sudamérica, con un cable submarino y se piensa llegar hasta Guatemala para tener una mejor comunicación. Ese es el primer comentario. El segundo comentario que les quería hacer era que en Santiago se produjo un incendio en una casa y se descubrió, ¿cierto?, con que encontraron más de 150 matas de marihuana, ¿cierto? Y el incendio se produjo a un cortocircuito debido a la mala instalación eléctrica que mantenía todo este sistema indoor con ventiladores y con instalaciones eléctricas mal hechas. Entonces ahí tiene una responsabilidad, ¿cierto? Desde el punto de vista de la instalación, la gente hace estas conexiones sin saber, ¿cierto?, cuáles son sus limitantes, cuáles son los peligros a los cuales se ven enfrentados. Entonces ahí es donde aparece usted, ¿cierto? Que nuevamente un incendio se produce por una instalación eléctrica deficitaria. No es lo ideal, pero refuerza un poco y los dueños de casa se dieron a la fuga, no se sabe quiénes son, no están ubicados, porque ahora obviamente hay un delito en cuestión, entonces como no se sabe, se dieron a la fuga estas personas. Quedaron en pero volado. Sí, vos, los bomberos. Telefonilla. los bomberos estaban todos high. Pero eso fue en Santiago, ahora en la noticia lo dieron, no estaban ubicados, pero como les digo, es lo que yo les digo que la instalación eléctrica deficitaria son gran parte de la responsabilidad de los incendios que están sucediendo en casonas, en CITE, en casas muy antiguas, donde se están arrendando y subarrendando las piezas y se están haciendo instalación eléctrica deficitaria. Entonces, eso no tiene un control. Si uno quiere hacer un trabajo como corresponde, ahí es donde aparece usted, como instalador autorizado. Bien, vamos entonces a retomar esto. ¿Estos problemas ya lo hicimos ya o no? ¿O los retomamos desde acá del primero? Desde el primero, profe. Ya, vamos a comenzar entonces el primero. Dice que se encuentra la velocidad de la luz amarilla del sodio. Antiguamente, ¿cierto? Hubo la instalación eléctrica que fueron de mercurio en Valparaíso, me recuerdo. Después, con el tiempo, fueron cambiadas a sodio. ¿Ya? Y cambió la característica, dijeron que alumbraba más, que obviamente había un costo económico más bajo para la municipalidad y se empezaron a cambiar todas estas ampolletas de mercurio por de sodio. Y hoy día se están instalando, ¿cierto?, estas placas LED, ¿cierto?, con ampolletas. Aquí en el condominio vinieron e hicieron el cambio interior de toda la instalación eléctrica, o sea, de las luces exterior, la hicieron por ampolletas LED. Más económico, pero ya se echaron a perder algunas de ellas, ya, pues, dos de ellas se echaron a perder con la primera lluvia. Entonces la pregunta es, ¿la empresa era la habilitada para hacer este trabajo? Pareciera ser que no, a pesar de que está garantizado, pero no puede ser que en menos de una semana con la primera lluvia se echa a perder dos paneles LED y están a oscura gran parte
de donde los estacionamientos en cuestión, pero se cambiaron. Economía, Impresentable igual. claro, es una empresa que tiene su prestigio y que está, por eso les digo yo que cuando tengan que hacer la pega, por eso, cabros, tienen que estudiar harto, aprender harto, hacer la pega como corresponde, cobrar lo que corresponde, ser una empresa, si usted formaliza una empresa que quiere postular a Chile Compra o quiere postular, ¿cierto?, algún proyecto, alguna cosa con uno o más compañeros, tiene que cobrar lo que corresponde, pero hacer un trabajo honesto y preciso. Y va a funcionar todo bien, po, y lo hace. Y subcontrata los servicios de gente que está a su cargo. Pero eso es posible hacerlo. Puede hacer una iniciación de actividades. Ya, entonces la luz del sodio en un cierto es de 1,92 esa velocidad por 10 a la 8 metros partidos por segundo. Calcule el índice de refracción de este líquido con respecto al aire para la luz de sodio. Entonces usted sabe que la velocidad de la luz amarilla es 1,92 por 8 metros partidos por segundo. Nos piden N, que es el índice de refracción, y C, ¿cierto?, es la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, antes de hacer el problema, voy a ir a buscar la información que tenemos antes para que entienda de dónde sale esta información. Aquí está. El índice de refracción es un número, es adimensional, no tiene unidades, que refleja el cociente entre la rapidez de la luz en el vacío y la rapidez de la luz en un medio. N es igual a C partido por B. De esos tres datos o de esas tres variables usted conoce a C, la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros partidos por segundo. ¿Ya? Y aquí están los índices de refracción. Esto ha sido medido experimentalmente. En los sólidos tiene la zircona cúbica, el diamante, la fluorita, el vidrio de cuarzo, el fósforo de galio, el vidrio óptico, el cristal, el hielo, el poliestireno, el cloruro de sodio, que es sal. Ya entonces son elementos sólidos que son transparentes, que dejan pasar la luz y tienen asociado un índice de refracción, que es un número puro. En el caso de los líquidos está el benceno, el disulfirocarbono, el tetracloruro de carbono, el alcohol etílico, la glicerina y el agua. Entonces, el alcohol etílico, ¿cierto?, está asociado a través de una herramienta específica, se logra medir, ¿cierto?, el grado alcohólico del alcohol etílico porque se conoce su índice de refracción. Entonces uno logra determinar, ¿cierto?, los grados alcohólicos del vino, ¿cierto?, que se está preparando, ¿cierto?, con los años. La glicerina y el agua. Y en los casos de los gases, en condiciones normales, el aire vale 1,00293, pero se habla de 1, el dióxido de carbono también 1,0045. Entonces, estos valores que aparecen aquí representan los valores experimentales de los coeficientes de los índices de refracción, que son números adimensionales, y que es el reflejo o es o el cociente o la razón entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de propagación en el medio, N igual a C partido por B. Entonces de ahí ocupo esa ecuación, vamos al problema. Por eso les digo, nos daban el valor de la velocidad en ese medio y la velocidad de la luz, que es una constante, y hago la razón por el cociente C partido por B, 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, dividido por 1,92 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Se nos van las unidades en metros segundo, los 10 elevado a 8, y te queda 3 partido por 1,92, y eso debería darte aproximadamente, ¿cierto? Aquí ver bueno, vamos a hacer aquí el cálculo. Eso debería ser 3 dividido por 1,92. Eso te da 1,5625. Yo lo corté en 2 decimales. Ahí entonces tiene el índice de refracción, el índice de refracción del medio en el cual la velocidad se propaga con ese valor, teniendo como referencia que la luz en el vacío tiene ese valor.
Dice, se sabe que una onda de frecuencia 5 por 10 elevado a 14 Hz se propaga en el agua, calcula la velocidad y la longitud de onda de dicha onda en el aire en igual a 1. Entonces aquí tenemos la frecuencia, 5 por 10 elevado a 14 Hz, el n de propagación, el n del agua, 1,33. Necesito calcular la velocidad de propagación y la longitud de onda. Hacemos el cociente como c partido por b, de ahí despejo b, y eso es igual a c partido por n. 3 exponente 8 metros partido por segundo, dividido por 1,33, entonces te queda 2,25 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Y de la relación, la velocidad de propagación es lambda por la frecuencia. Recuerda que lambda es la distancia entre dos puntos que tienen una misma perturbación en un mismo instante de tiempo, y la frecuencia es el número de vibraciones o oscilaciones, ¿cierto?, en un segundo, y se mide en Hz o 1 partido por segundo. Entonces despejamos lambda, la frecuencia está multiplicando, pasa dividiendo, te queda la velocidad partida por la frecuencia, 2,25 exponente 8 dividido por la frecuencia, que es 5 por 10 elevado a 14, 1 partido por segundo. Y eso te queda 2.25 exponente 8 dividido por 5 exponente 14, y eso te queda 4,5 exponente a la menos 7 metros. Ahí tienes una división de fracciones, con solo el primero igual, el segundo se invierte, se nos van los segundos y te queda metro partido por 1, que es metro. Ya, entonces ahí tienes tú la velocidad, la longitud de onda para esa frecuencia determinada. Aquí ya entramos de lleno a ciertas situaciones. Profe, ¿puede mostrar otro ejercicio, por favor? Sí, claro. Ahí está. En todo caso, este PPT yo lo subí arriba, está en el aula virtual, no sé si lo viste. ¿Con qué nombre, profe? Ya, profe, gracias. Óptica geométrica. Le subí este y le subí adicionalmente otra guía de ejercicios resueltos que después la voy a ver. ¿Ya? Bien, voy a continuar, por favor. Acá tenemos que ver ahora con las leyes, ¿cierto?, que tienen que ver con la reflexión y la refracción. Un rayo de luz que se propaga en el aire entra en el agua con un ángulo de incidencia 45 grados. Aquí tengo la línea horizontal negra, ¿cierto? Indica la interfase aire-agua. El aire tiene un índice de refracción 1,0029, ¿cierto? Pero lo aproximamos a 1. Incide el rayo, ese es el rayo incidente con un ángulo 45 grados, y pasa a un segundo medio que es reflejante, o sea, que es transparente, que es el agua, con 1,33. Entonces, de acuerdo a lo que explicamos la vez pasada, cuando un haz de luz pasa a través de un medio a otro medio de mayor índice de refracción, 1,00 a 1,33, el rayo se quiebra, y se quiebra acercándose a la proyección de la normal. Y ese ángulo le llamamos alfa. Y ese es el ángulo que a mí me interesa determinar. Una vez que tengamos determinado todas esas cosas, vamos a generar el diagrama en cuestión. Entonces aplicamos la ley de Snell en ese punto y decimos N1, que sería el medio del cual precede, por el seno del ángulo de incidencia, que es 45 grados, es igual al índice de refracción del segundo medio, que en este caso sería el agua, por el seno del ángulo refractado. El primer medio tiene un índice de refracción 1, el ángulo vale 45 grados. Si tú buscas seno de 45 grados es 0,77. El N2 es el agua, 1,33, por el seno del ángulo refractado, que le llamamos alfa, para ponerlos de acuerdo con lo que voy a calcular. Entonces te queda 1,00 por 0,77, te queda 0,707. 1,33 por seno de alfa. El 1,33 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, te queda que seno alfa es 0,77 dividido por 1,33. Y ese cociente
Lo vamos a comprobar. 0.77 dividido por 1,33. Eso te da un valor de 0,531578,947. Yo coloqué 0,53 no. Entonces colocamos alfa sin a la menos 1 de 0,53, te da 32 grados. Esto usted ya lo sabe hacer, ¿cierto? Se lo expliqué para la primera prueba. Tiene que tener su calculador en el sistema B, ¿cierto? Inverso sim y le da el ángulo en cuestión. Y aquí está el diagrama. Entonces yo tengo un ángulo que incide con 45 grados, se quiebra pasando al segundo medio y el ángulo, ¿cierto?, con el cual se refracta acercándose a la normal es de 32 grados y de acuerdo, ese sería, ¿cierto?, aplicando la ley de Snell, y de acuerdo a la ley de la reflexión el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado con 45 grados. Entonces tú tienes la normal, la interfase, tienes el ángulo incidente, perdón, el rayo incidente, el rayo reflejado y el rayo refractado. Tanto el rayo incidente como el rayo reflejado y el refractado y la normal están en el mismo plano, es decir, en la hoja de la presentación, de la transparencia de tu computador. Aquí tenemos otra situación donde tenemos dos espejos y un rayo de luz incide sobre un espejo horizontal, este que aparece acá, formando un ángulo de 50 grados respecto a su normal. Ahí está la primera normal y esa es la base del espejo. Con la normal, sabiendo que a la derecha de dicho espejo se sitúa otro con el que forma un ángulo de 130 grados. Ahí está el segundo espejo formando un ángulo de 130 grados. Determinar la dirección del rayo después de reflejarse en este segundo espejo. Entonces, tú haces incidir el rayo con un ángulo de 50 grados. Ese rayo, ¿cierto?, se refleja con un ángulo igual, ¿o cierto?, al que incidió, de acuerdo a la ley de la reflexión. Entonces ese ángulo vale 50 grados y tú sabes que la normal está a 90 grados con la base del primer espejo. Entonces obviamente tú tienes 50 y esto, ¿cierto?, sería 90 menos 50, te queda 40 grados, que sería ese ángulo que aparece acá. Entonces ya tienes 130 más 40 son 170 y para cumplir la racionalidad, ¿cierto?, que dice que la suma de los ángulos interiores vale 180, necesariamente este vale 10 y como la segunda normal es perpendicular a esa dirección, le faltan 80 para completar los 90 y de acuerdo a la ley de la reflexión, si este incide con 80, se refleja con 80 grados en cuestión. Entonces ahí está aplicando usted las leyes, ¿cierto?, de la reflexión y alguna propiedad que tiene que ver con la suma de los triángulos interiores. No sé si tiene alguna duda, alguna consulta de esto. No, profe. No, profe, no. Ya, vamos a continuar entonces. Muchas veces, ¿cierto?, uno dice, la velocidad de la luz se propaga en línea recta, puede ser considerada una onda, ¿cierto? Es una onda electromagnética constituida por dos campos, propaga energía, que eso se ve, ¿cierto?, en el vector de Poynting, que tiene que ver la energía con unidad de área y una unidad de tiempo, ¿ya? Y también uno dice la velocidad de la luz es constante, en realidad no es tan constante, y aquí lo voy a tratar de explicar mediante un problema. Dice, ¿qué tiempo demora un rayo de luz en atravesar perpendicularmente una lámina de vidrio de 6 milímetros? Aquí usted tiene una lámina de vidrio de 6 milímetros, tiene un índice de refracción, un rayo de luz de láser, por ejemplo, usted lo envía, incide en forma perpendicular, atraviesa esta zona y luego sale hacia afuera, porque esto es una superficie transparente. Y el índice de refracción es 1,5. Entonces usted sabe que el índice de refracción es C partido por B. De ahí usted despeja la velocidad de propagación en el vidrio, que le llamé B sub B, es igual a C partido por N, es decir, es de un valor de 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, que es la constante, dividido por 1,5, en realidad, ¿cierto?, aquí viaja con 2 por 10 elevado a 8 dentro del vidrio. Es decir, la luz aquí llega con C, aquí tiene una velocidad B de 2 por 10 elevado a 8 y luego nuevamente adquiere el valor C. Entonces,
cuando atraviesa un medio sólido o líquido que es transparente, se produce, ¿cierto?, un cambio en la magnitud de la velocidad, no es tan constante. Por eso que uno dice que la velocidad de la luz es 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo en el vacío. El n del aire es aproximadamente 1. Pero si usted quiere atravesar un trozo de cuarzo, una fibra óptica, baja su valor. Su valor baja de 3 por 10 elevado a 8 a 2 por 10 elevado a 8. El que sea de 3 a 2 dice ya una unidad, pero el 10 elevado a 8 es el que la lleva. O sea, prácticamente la nada. Y como la velocidad se propaga en línea recta, velocidad, distancia partido por tiempo, queremos saber el tiempo, entonces el tiempo está dividiendo, pasa multiplicando y te queda D partido por B. De la distancia son 6 milímetros, 1 metro les puse acá, tiene 1000 milímetros y eso corresponde a 1 por 10 elevado a 3 milímetros. Por lo tanto, un milímetro es 1 partido por 1000, 0,001 metro o 1 por 10 elevado a menos 3. Por eso que multiplico 6 por 1 por 10 elevado a menos 3 y eso te queda en metros. Y la velocidad de propagación que nos dijeron que era 2 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Entonces, si tú divides 6 partido en 2 te queda 3 y tienes la división de fracciones, perdón, la división de dos potencias de igual base y se restan los exponentes. Menos 3 menos 8 te queda menos 11. O sea, demora un tiempo de 3 por 10 elevado a la menos 11 segundos. Es decir, si tú quieres llevar esto, aquí tendría 11 ceros antes de llegar al 3. Entonces, la velocidad de la luz está ahí. C, la velocidad de 2 por 10 elevado. Esto vale 3 por 10 elevado a 8, 2 por 10 elevado a 8 y 3 por 10 elevado a 8. Se produce una cierta amortiguación. Entonces, hay que especificar muy bien que la velocidad de 3 por 10 elevado a 8 es la velocidad de propagación en el vacío. Ahora, si usted quiere, también se atreve a decir, puede decir en el aire, ¿cierto? Porque el índice de refracción del aire es aproximadamente 1. Entonces, si n vale 1, aquí fíjese 100, 3 por 10 elevado a 8 dividido por 1 le queda el mismo valor, entonces, obviamente, esa es la situación. ¿Preguntas, dudas? No, profe, gracias. Ya. Entonces, acá tenemos otro problema. Dice, dado un trozo de vidrio de índice de refracción n raíz de 2, y la raíz de 2, ¿cuánto es? La raíz de 2 es 1.4142, si no me equivoco, ¿cierto? Raíz de 2, 1.4142, 13.56.2. Pero la podemos dejar como 1.42. Entonces vamos a aplicar eso en él. El ángulo con el cual incide no me interesa el 45 grados, me interesa el ángulo con el cual incide respecto a la normal. Pero como la normal está a 90 grados, la mitad de 90 es 45, así que ese ángulo es el que yo necesito. 45 grados, que está sobre esa línea azul. Entonces aplico en él, tengo el N1 del aire por el seno de incidencia que vale 45 grados, es igual al N2, que es raíz de 2, por el seno de ese ángulo. Reemplazando los datos, entonces tengo que el n del aire por seno 45 grados es igual al n del vidrio por el seno de ese ángulo en cuestión. El n del aire vale 1, el seno 45 grados vale 0,7071, el n del vidrio 1.4142, seno de teta. 1 por esa cantidad te queda la misma cantidad, al otro lado queda lo mismo, ese número está multiplicando, pasa dividiendo, y te queda que seno teta 0,5. Entonces tú dices, teta igual a sin a la menos 1,05, 30 grados, es decir, se quiebra, ¿cierto? Haciendo un ángulo de 30 grados. Ahí está, llega con 45, ¿cierto? Incide con 45, parte de la información, ¿no es cierto?, se refleja sobre ese mismo con un ángulo de 45 grados, pero se quiebra acercándose a la normal y este ángulo ahora vale 30 grados. Es mucho menor, ¿no es cierto?, se acerca a la normal. Entonces ahora lo que tengo que analizar, ¿qué sucede en el punto Q? Entonces voy a suponer que digamos, que el rayo sale hacia afuera formando un ángulo alfa. Entonces nuevamente vamos a aplicar Q, Snell en el punto Q, colocamos N1, seno 60 grados, ¿de dónde salen los?
Esos 30 grados, esto está cortado a 90 y eso es el ángulo, ¿cierto? Tengo la normal, no ese ángulo que está ahí, sino que es el ángulo respecto a la normal, siempre respecto a la normal. Entonces la incidencia tiene 60 más 30 son 90 más este ángulo recto acá, 90 grados. Entonces tiene seno de 60 grados igual a n2 por el seno del ángulo θ, el n del vidrio vale 1.4142 raíz de 2 por el seno 60 que es 0.866 es igual a n del aire por seno de alfa. Si multiplico 1.4142 por 0.86, eso te queda 1,224733 yo corté en 1,22. El 1 es el neutro, te queda seno de alfa y después digo alfa, seno de alfa igual a 1,22, digo alfa igual a sin a la menos 1 de 1,22. Entonces tú colocas shift sin comprobarlo esto, 1,22 igual, ¿y qué te aparece? Error. Matemática error, ¿no? ¿Y por qué te aparece eso, mat error? Porque obviamente no existe un ángulo para el cual, ¿cierto?, el valor máximo que pueda tener, ¿cierto?, al aplicarle sin a la menos 1 de 1,22. Recuerda que la función seno, coseno y tangente son funciones trigonométricas y el rango, ¿o cierto?, de la función seno, coseno varían entre 1 y menos 1 y 0, ¿cierto? Su valor máximo vale 1, el dominio de la función, ¿cierto?, va entre menos 1 y 1 pasando por el valor 0. Por lo tanto, tú aquí estás encontrando un ángulo para el cual su valor sobrepasa ese valor límite de 1. Por lo tanto, ese ángulo no existe. Y por lo tanto, mi hipótesis de trabajo, digo lo siguiente, no existe un ángulo de salida por la cara lateral AB. Es decir, se refleja con el mismo ángulo que incide. Es decir, se produce una reflexión total. Ese valor que aparece ahí tiene que ver con el número de la diapositiva del 31, ¿ah? ¿Está claro? Y aquí está mi hipótesis de trabajo. Ahí ves. Mi hipótesis de trabajo es que sí salía, yo que quería calcular ese ángulo en cuestión. Pero resulta que ese ángulo no existe. Entonces, ¿qué sucede acá? Yo hice incidir, ¿cierto?, el rayo con un ángulo mayor al ángulo crítico. Entonces, ¿qué pasó? Llega aquí con 60 grados y se refleja sobre ese mismo espectro con el mismo ángulo, entonces se produce una reflexión total interna. Llega con 60 y sale con 60 a través de la base del vidrio. Entonces habría que analizar qué sucede aquí con la base del vidrio, pero parece que sí sale hacia afuera. Entonces uno suponía que salía por la cara lateral, en realidad no sale por la cara lateral, sino que tiene ese comportamiento en cuestión. ¿Preguntas, dudas? Aire. Hay que calcular la velocidad de la luz en este viso. Acá está. Entonces aquí aplicamos algo de trigonometría. Fíjense bien que el ángulo reflejado con la interfase forma un ángulo de 30 grados y lo que le falta para completar, ¿no es cierto?, los 90 son 30, que es ese ángulo que está ahí. Y de acuerdo, ese sería el ángulo reflejado, y de acuerdo al ángulo reflejado, ¿cierto?, el ángulo reflejado es igual al ángulo incidente, o sea, te queda 30, 30, y ahí tengo parte de la historia. Además de eso, el ángulo que hace el rayo refractado con el vidrio y la interfase aire-agua es de 70 grados, por lo tanto lo que le falta son 20. Para completar 70 más 20, ¿cierto?, son 90. Entonces, aplicamos en este punto y tenemos el n del aire, que vale 1, por el seno de 30 grados, es igual al n de vidrio, que es mi incógnita,
por el seno de 20 grados. 70 más 20 te queda 90. Entonces te queda que el n del aire vale 1, el seno de 30 grados vale 0,5, el n del vidrio es incógnita, seno de 20 grados, ¿de dónde saqué los 20 grados? De acá, por la información. 70 más 20 te quedan los 90, que es el ángulo que estaría formando respecto a la normal. 1 por el seno de 30 grados es 1 por 0,5, el n del vidrio, el seno de 20 grados te queda 0,342, entonces te queda 1 por 0,5, te queda 0,5, y el 0,342 que está multiplicando pasa dividiendo, y con eso tú logras determinar el índice de refracción del vidrio, que vale 1,4619. Y luego me piden la velocidad de propagación. Tú sabes que el índice de refracción es C partido por B, de ahí sacas la velocidad en el vidrio, y te queda C partido por N del vidrio. La velocidad de propagación es 1 exponente a la 8 metros partido por segundo. El índice de refracción lo que hace es retardar el proceso, 1,4619, y eso te queda un valor de 2,52 por 10 a la 8 metros partido por segundo, que sería la velocidad de propagación en el vidrio. ¿Preguntas, dudas? Todo ok. Ya. Bien, continuamos entonces. Aquí dice, por descuido se olvida una linterna. Ahí está la linterna en el fondo de una piscina. Tiene un índice de refracción del agua. Yo supongo que eso es, tiene un índice de refracción, la piscina, el agua, 4 tercios, 4 dividido en 3, eso te queda 1,33, que justamente corresponde al índice de refracción del agua, y tiene una profundidad de 2 metros. ¿Ya? De 2 metros de profundidad. Y emite rayos hacia arriba en todas las direcciones como muestra la figura. Es decir, te produce un cono de luz. Un área circular de la luz se forma en la superficie del agua, esa área que aparece ahí. Entonces hay que terminar el radio, que es la distancia desde la normal al punto donde se produce una reflexión total interna ahí, el ángulo límite, y el área, ¿cierto?, de la luz iluminada en cuestión. Entonces, tanto para θ sub 1 y θ sub 2 son los ángulos críticos. En ese caso tengo el n del agua, de donde procede, es igual al seno del ángulo θ sub 2, que sería ese ángulo que aparece ahí, por el n del aire, suponiendo que, o si quiere, ahí. Entonces usted coloca el n del agua 4 tercios, seno del ángulo θ sub 2, ya que el ángulo límite, ¿cierto? Y el n del aire vale 1 y el seno 90 grados vale 1, por eso le queda 1 por 1, le queda 1. Porque estoy suponiendo que ese ángulo, ¿cierto?, que forma respecto a la normal es de 90 grados del rayo. Entonces te queda seno θ sub 2, el 3 está dividiendo, pasa multiplicando, te queda 3 por 1 son 3, y el 4 que está multiplicando pasa dividiendo, y eso te queda 0,75, o sea que el ángulo crítico 2, ¿cierto?, sería sin a la menos 1 de 0,75, y te da un ángulo de 48,59, que sería ese ángulo que aparece aquí. Y para que cumpla los 90, tú tienes que hacer 48,59 o 90 menos 48,59, y eso te queda 41,41, que sería, ¿cierto?, lo que le falta. Entonces ahora tú tienes este triángulo. Tienes el ángulo 41,41, ese es el cateto adyacente. Este es el cateto opuesto, 2 metros, y este es la hipotenusa. Entonces, como tengo el cateto adyacente, y tengo el cateto opuesto, voy a aplicar la tangente. Tangente de 48,59, que sería eso que aparece acá, es igual a cateto opuesto partido por cateto adyacente. Opuesto por adyacente. Y eso te queda R partido por 2 metros.
el 2 metros está multiplicando base 10, te queda 2 metros por tangente de 48.59 y eso te da un valor de 2 por la tangente de 48.59, eso te arroja un valor de 2,26775668.8. Yo lo dejé 2,267 metros. Entonces ahí tiene usted el radio. Y si usted tiene el radio, puede tener el área, ¿no? Y el área de un círculo de la base de ese cono es pi por el radio al cuadrado. Entonces tiene el área pi por el radio al cuadrado y eso le queda un valor de 3.14 por 2.267 al cuadrado igual, y eso le queda 16,13736,746. Lo dejamos como 17,137 metros cuadrados, que sería el área y el radio. Pero eso está basado, ¿cierto?, en el asunto de la reflexión total y el ángulo límite que se produce en cuestión. ¿Pregunta, duda? ¿Alguna consulta? No, profe. Ahí la señorita dijo algo, por favor. Señorita, ¿le escucho? Señorita, ¿me quería hacer una consulta? ¿Aló? Parece que no, ¿sí? ¿Aló? No sé. Ah, perfecto. Continúo entonces. Gracias. Aquí lo que tenemos es un trozo de vidrio, o tómelo como una fibra óptica. La fibra óptica tiene un corazón, tiene un revestimiento y tiene un forrito, ¿cierto?, que va por fuera. ¿Qué sería esto que aparece acá? Pues mire. Me voy a devolver para que usted vea, ¿cierto?, las aplicaciones en las cuales está basada, por ejemplo, la reflexión total interna. Ahí está, ¿eh? Entonces, usted tiene un núcleo de vidrio o plástico, tiene un revestimiento, el índice del revestimiento es menor que el núcleo de vidrio o plástico y tiene un forro, y lo que se hace, se manda la información con un determinado ángulo para que se produzcan sucesivas reflexiones total internas y viaje la información por el interior de la fibra sin que se salga, pero va a depender del ángulo con el cual usted inicie la información. Y puede usted, terminando, ¿cierto?, trabajando en una empresa de telecomunicaciones o de comunicación de datos. Ya le dije ya que hoy día apareció una encuesta, más del 68.5% de toda la red de transmisión de datos, telefonía y todo ese tipo de cable, internet, ¿cierto?, está basado en fibra óptica y eso va en avance. Entonces aquí, esto vale, el diámetro de esto vale 2 micrómetros, 2 por 10 elevado a la menos 6 metros. Se lanza la información con un cierto ángulo y ese ángulo es el que yo quiero saber. ¿Con qué ángulo yo debería mandar la información para que se proyecte dentro de la fibra óptica y se produzcan reflexiones total internas? Entonces hay que determinar el máximo valor del ángulo en el que rayos de luz que inciden sobre el extremo del tubo de la figura están sujetos a reflexión total interna a lo largo de las paredes del tubo. Suponga que el tubo tiene un índice de refracción de 1,36 y el medio exterior que lo rodea es aire. Entonces el cálculo del ángulo crítico, uno dice seno del ángulo crítico es N1 partido por N2. N1, ¿cierto?, es el medio al cual se pretende salir por el costado lateral. ¿Ya? Y N2 tiene que ver con el índice de refracción de el N1, ¿sí? El N1 tiene que ver con el aire y el N2 tiene que ver con el vidrio. Entonces uno dice seno del ángulo crítico es sin a la menos 1 de 1 partido por 1,36 y eso te da un valor de 47.3.
Entonces ese ángulo que está ahí es de 47.3 y para ese ángulo se produce una reflexión total interna, es decir, en vez de salir el rayo hacia afuera, se devuelve sobre sí mismo con el mismo ángulo que incidió respecto a esa normal. Así que usted de ese triángulo que yo tengo acá, usted tiene 47.3 y tiene 90. Y lo que usted quiere ahora es saber ese ángulo que está ahí. Entonces usted dice 47.3 más 90, eso le queda 137,3. Entonces, usted sabe que los ángulos interiores valen 180, le resta menos 137.3 y eso le queda 42.7 de ese triángulo, el que estoy mostrando acá. Esa es la hipotenusa, ese ángulo vale 47.3, este 42.7 y este vale 90. Entonces aplicamos en él, ahora me devuelvo, yo conozco ese ángulo, necesito conocer esto, entonces digo sen, aplico la ley de Snell en punto P, tengo N1, procede desde el aire, por el sin del ángulo que es teta. Eso es igual a 1,36, que es lo que es 1,36, el índice de refracción, y el ángulo con el cual se va a quebrar acercándose a la normal es 42.7. Entonces tiene N1 vale 1, seno teta, 1,36 por el sin de 42.7, te queda 0,922. Lo vamos a hacer. 1,36 por el sin de 42.7, eso te da 0,9222, 91, 1,51. Yo lo dejé con 3 decimales, entonces ahora ese 1 está multiplicando, pasa dividiendo, es el neutro de la multiplicación o de adición. Entonces ahora dice teta es sin a la menos 1 de 0,922 partido por 1. Entonces usted coloca inverso sin, abre paréntesis, 0.922 dividido por 1, cierra paréntesis, ejecute. Y eso le queda 67.22, es decir, para que se produzcan reflexiones total internas, porque ese ángulo 47.2 se va a dar aquí, ángulo alterno externo, y se refleja con 47 punto algo, y allá nuevamente se repite esta historia, 47 punto algo, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, el máximo ángulo que yo le debo dar a este inicio de la información es un ángulo de 67.2, debido a que la fibra óptica tiene un índice de refracción de 1,36, que corresponde a un vidrio, ¿cierto? Una baquelita, trozo de vidrio óptico, etcétera, etcétera. O una fibra óptica. ¿Pregunta, duda? Ninguna, profe. Bien. No sé si hay algo de otra persona que quiera hacer una pregunta o consulta. Bien, dice cuando un estanque rectangular de metal, todo esto es metal, un estanque rectangular de altura 85 centímetros, 0,85 metros, 1,14 metros, se llena hasta el tope con un líquido desconocido, un observador con los ojos a nivel, ahí está el ojo, puede ver precisamente la esquina E del tanque en cuestión. Determine el índice de refracción del medio. Entonces de la figura tenemos tangente de alfa es igual a cateto opuesto partido por adyacente, ¿no? Entonces tenemos el alfa que está ahí, tenemos cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Y eso te queda tangente alfa 0,85, lo pasamos a metro porque dice 85 centímetros y el otro dice 1,14. Entonces uno dice alfa tangente a la menos 1 de 0,85 partido por 1,14. ¿Cómo colocas eso en tu calculadora? Colocas shift tank, abre paréntesis, 0,85 dividido por 1,14, cierra paréntesis. Eso te da un valor de 36.7. ¿Ya?
A ver, tangente a la menos 1 de dividido por 1.14, cierra paréntesis, ejecute, le queda 37,2, 36,7. Ahí. Ese ángulo vale 36,7, pero el que usted requiere, ¿cierto? Es este ángulo que está aquí. Y si usted coloca 90 menos 36,7, eso le queda 53,3, que sería, ¿cierto? El 29 sube a 3. Entonces en el punto P, aquí en este punto, tiene el n del aire porque sale afuera el rayo, por el seno 90 grados, que sería el ángulo con el cual sale. Ese ángulo, ¿cuánto vale respecto a esa normal? 90 grados. Eso es igual al n del cual procede por el seno de alfa. Seno de 53, algo. Entonces tiene 1 por 1, le queda 1, es igual a n2 por el seno de 53, algo. Despeja el n2, que es el índice del medio del cual procede. Eso vale 1 partido por el sin de 53,29. Y eso te queda 1 dividido por el sin de 53,29 igual, eso queda 1,247393996. Yo lo aproximé a 1,248, que sería el índice de refracción, ¿no es cierto?, del medio que tiene aquí la piscina o esta estanque rectangular para ver el fondo en cuestión. Cuando se produce una reflexión total interna, la persona, el observador, lo que ve es el fondo o la esquina en cuestión. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna duda? No, profe. Ya. Dice, un rayo luminoso número 11 entra a un bloque rectangular de plástico con un ángulo θ1 de 45 grados y emerge con un ángulo de 76 grados. ¿Ya? Como se indica en la figura. Entonces entra con un θ1 igual a 45 y egresa, ¿cierto?, con 76 grados, como se muestra en la figura. Determine el índice de refracción del plástico. Si el rayo luminoso entra al plástico en un punto 50 centímetros desde el borde del fondo, ¿cuánto tarda el rayo luminoso en viajar a través del plástico? Entonces, aquí incide con un ángulo de 45 y vamos a ocupar Snell en ese punto. ¿Ya? Dice si determina el índice de refracción del plástico. Entra y ese ángulo de 22 grados te lo dan. Así que tienes seno de aplicar Snell en ese punto. Tienes N1, viene del aire, por el seno del ángulo θ1, que es el incidente 45, y se refracta pasando al segundo medio, que es N2, por el seno de 22 grados, que es ese ángulo te lo dan. Entonces, si tú aplicas 1 por el seno 45 grados, que vale 0,77, te queda 0,77 es igual a N, número, el índice de refracción del medio, por el seno de 22 grados. Y seno de 22 grados, eso te queda 0,3746. 0,3746. 1 por 0,77 te queda eso, y eso te queda N por 0,3746. Ese número está multiplicando, pasa dividiendo, te queda N 0,77 dividido por 0,3746, y eso te da un valor de 1,887,
lo voy a verificar, 0.77 dividido por 0.3746 igual 1,887. Y yo lo aproximé, ¿cierto? Aproximadamente a 1,89, que corresponde al índice de refracción de este plástico. Entonces, ahora viene la segunda etapa. Dice si el rayo luminoso entra al plástico en un punto L 50 centímetros desde el borde del fondo. Ahí están los 50 centímetros. ¿Cuánto tarda el rayo en viajar, cierto, por este medio? Esos 22 grados se repiten aquí, ángulo alterno externo, y ese ángulo vale 68, ya que este vale 90. 90 más 68 más 22 te queda 180, así que estamos bien. Entonces, ese va a recorrer desde el punto P esa distancia, y la velocidad de distancia partida por tiempo. Despejamos el tiempo porque eso nos piden, es la longitud por partir por la velocidad. Entonces vamos a decir lo siguiente: el coseno de 68 grados es cateto adyacente, los 50 centímetros, 0,5 metros, partido por la hipotenusa que le llamamos L. Con eso yo tengo L. El L está dividiendo, pasa multiplicando, igual cosa, el coseno 68 pasa al otro lado dividiendo, y te queda 0,5 partido por el coseno 68. Eso te queda un valor de 1,334,73358,1. Yo lo dejé como 1,33, es decir, esa distancia vale 1,33. Además, tú sabes que n es igual a c partido por b, donde n es el índice de refracción, c es la velocidad de la luz y b es la velocidad en ese medio. Entonces yo despejo b como c partido por n y lo reemplazo en t, que lo que esté esa expresión. Longitud partido por velocidad. La longitud vale L, la velocidad es c partido por n, toda letra o número está dividido por 1, ¿cierto? Te queda L partido por 1, L, y la segunda expresión se invierte, te queda NL partido por C. El índice de refracción del vidrio vale 1,89, el L es la distancia que recorre el haz de luz al interior de este bloque de plástico rectangular, y C es la velocidad de la luz, y eso te queda 1,89 por 1,33 metros dividido por 3 exponente 8. Se me van los metros y eso me queda un valor de 8,37 por 10 elevado a la menos 9 segundos. Y 10 elevado a la menos 9 es un nano, o sea, 8,37 nanosegundos. ¿Preguntas, dudas? No, profe, todo bien hasta el momento. Ya. Aquí a lo mejor lo que habría que experimentarlo, ¿cierto? Es hacer el escenario nuevamente en este punto. Entonces tienes n del vidrio por el seno 22 grados es igual a n del aire por el seno teta sub 2. Entonces uno podría averiguar el ángulo teta sub 2 con el cual sale. Lo más probable es que esto, como viene de un índice mayor a uno menor, el rayo tiende a abrirse, ¿cierto? Alejándose de la normal. Así que ese ángulo debería ser igual a mayor que 22 grados. Entonces a lo mejor podríamos hacer ese cálculo. ¿Me espera un ratito, por favor? Voy a hacer una diligencia y vuelvo. Vaya nomás, profe, no se preocupe. Ya, vengo al tiro.
Ya muchachos, continuamos, vamos a seleccionar acá, a pesar de que no lo piden, porque lo que me estaban pidiendo es el tiempo, cuánto tarda el rayo en estar en el interior del plástico, ¿ya? Y vamos a calcular con qué ángulo sale. Entonces, los vamos a hacer esa pregunta y lo vamos a calcular ya que... Entonces lo vamos a hacer esa pregunta y lo vamos a calcular. Esto no lo piden, pero lo vamos a hacer para que...
Ahí está la pregunta. Entonces vamos a hacer ese cálculo numérico. Y lo vamos a hacer aquí abajo. Entonces tenemos entonces vamos a aplicar ese en él. N1. Aquí vamos a aprovechar esta. Entonces ahora este procede con un ángulo de 22 grados. Tenemos el n del vidrio, y el n del vidrio, ¿cuánto era? 1,89. Entonces aquí vamos a colocar n del vidrio por el sen de 22 grados es igual al n del aire por el seno del ángulo en cuestión. Y ese ángulo le vamos a llamar beta. O teta sub 2 aparecía ahí. Entonces tenemos el n del vidrio vale 1,89 si no me equivoco, que fue lo que sacamos. 1,89 por el sin de 22 grados. Lo buscamos en la calculadora. Reitero, esto no lo pedían, pero se me ocurrió hacerlo ahora. Sin de 22 grados, eso te queda 0,3746. Eso es igual a el n del aire, que vale 1 por el sin de teta sub 2. Esto te queda 1,89 por 0,3746 igual, esto te queda 0,77 igual a seno de teta sub 2, porque el 1 es el neutro de la multiplicación. Y de aquí obtenemos, ¿cierto?, teta sub 2 igual a sin a la menos 1 de qué cosa, de el ángulo de 0,77, y eso nos queda inverso sin 0,77 igual, y eso da 44,49. 44,99.
O sea, eso es aproximadamente igual a 45 grados. Ahí está. Entonces vamos a acomodar esto nuevamente. Reitero, esto que estoy haciendo no lo pedían, el problema ya terminó hace rato, pero se me ocurrió hacerlo ahora, todos los semestres. Y vamos ahora a colocar lo otro. ¿Y qué hice? Se me fue el otro. Oh, no, esto está abajo, parece. Y el otro lo borré. Bueno, lo vamos a hacer. Esto es seno de 22 grados. Esto es el n del vidrio. Esto es el n del aire. El n del vidrio vale 1.89 por el sin de 22 grados. Esto da 0.3746. Eso es igual a 1 por el sin de teta sub 2. Ahí. Esto te queda 1.89 por 0.3746 igual 0.77, y eso es igual a sin de teta sub 2. Ahí. Y esto implica entonces teta sub 2 igual a sin a la menos 1 de, abre paréntesis, 0.77 igual, y eso te queda 44,99, y eso es aproximadamente igual a 45 grados, es decir, sale con 45 grados. Entonces acá tenemos, vamos a copiar todo esto ahora.
Y ahí está. Entonces, adicionalmente, calculamos el ángulo θ sub 2 y sale con 45 grados. Incide 22, 90 menos 22, queda 68. Ya, entonces procede de 1 mayor a 1 menor, se acerca a la normal con 45 grados, porque lo que le falta, ¿cierto? Son 68, recuerden. Ah, aquí estoy mal yo, po. No es el seno 22, el seno 68, porque el ángulo que hace respecto de la... es el ángulo que hace respecto de la normal. O sea que esto es 68. Y el sin de 68 grados es 0,927. 0,9271. Y eso lo multiplico por 0,927 por 1,89. Eso te queda 1,75. Cambia todo. 1,75. Y si tú aplicas 1,75, eso no existe. Eso no existe. Por lo tanto, hay reflexión total en Q. Eso sí. Entonces, mi hipótesis de trabajo es que salía el rayo, pero yo consideré este ángulo, pero es el ángulo que uno tiene que hacer respecto a lo normal. Lo que falta para completar 90 son 68, entonces incide con un ángulo 68 y al hacer la situación te queda, ¿cierto?, 1,75 seno θ sub 2 y por lo tanto no existe un ángulo, por lo tanto se produce aquí reflexión total interna, es decir, se devuelve al vidrio, es decir, no sale por la cara lateral del fondo. No sé si tienen alguna duda. No sale al medio y se produce una reflexión total interna y se devuelve con 68 grados. Aló. 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 Bueno, continuamos, ya que no. Hice un cálculo adicional. Dice acá, trazar el recorrido del rayo luminoso que incide en un prisma de 1,58. Tengo un prisma 45, 90, 45. Cuando está en el aire, n vale 1, y cuando está en el agua, 1,33. Entonces, cuando está en el aire, el ángulo, hago el cálculo del ángulo crítico, incide, ¿cierto? Hago una línea normal, perpendicular a eso vale 45 grados, y coloco que el ángulo crítico es 1 partido por 1,58. Entonces yo suponiendo que esto sale al segundo medio y te queda 39,26, que sería el ángulo de incidencia. ¿Ya? Y como el ángulo es de 45 grados, entonces es mayor que el ángulo crítico, entonces se produce una reflexión total interna, porque el ángulo crítico que yo debería llegar es con 39,26.
Y como agua incide con un ángulo mayor a ese ángulo crítico, ¿qué es lo que se produce? Se produce una reflexión total interna y se devuelve con el mismo ángulo con el cual, ¿cierto? Incide y se refleja y sale por este lado, perpendicular, ¿cierto?, a la base del prisma. Eso cuando está rodeado de aire. ¿Qué sucede cuando está rodeado de agua? Ahora tengo agua, entonces vamos a hacer el cálculo crítico. Incide con 45 grados, porque eso es de acuerdo a la geometría, tengo la línea normal, y ahí en ese punto hago, ¿cierto? Supongo, dice, el ángulo crítico es sin a la menos 1 de 1, que es el cual el N2 partido por el N1 que vale 1,58, 1,33, ¿cierto? Que es el N del vidrio. Entonces el ángulo de incidencia te da 48,75. Como estoy incidiendo con un ángulo menor al ángulo crítico, se produce una refracción. Ya, porque el ángulo crítico con el cual yo debo hacerlo incidir es cuando está rodeado de agua con un ángulo de 48,75, pero como lo hago incidir con un ángulo 45 grados que se da de acuerdo a la geometría del problema, entonces se produce refracción y sí sale el segundo medio. Y de hago Snell en el punto B, tengo N1 seno de 45 grados es igual a 1,33, ¿cierto? Que es el N del vidrio vale 1,58 por el seno 45 grados. Esto aquí tengo 1,33 por seno de beta. Y aquí tengo seno 45 grados. Eso ahí no está bien ese cálculo. Porque esto que está aquí, hago Snell, tengo N1, 1,58 por por el seno de 45 grados. Y el seno de 45 grados, el sin de 45 grados vale sin de 45 grados igual 0,77. O sea que esto es por 0,77. No había multiplicador seno 45 grados. Y eso te queda 1,33, que es el agua al cual egresa por el seno del ángulo en cuestión. Y 1,58 por 0,77 igual te queda 1,11. Partido por 1,33. Y 1,11 dividido por 1,33 igual, eso te queda 0,83. Eso queda igual a sin a la menos 1 de 0,0834. Cerramos paréntesis y ponemos inverso sin 0,834 igual, y eso queda 56,51. Es decir, si se refracta sale el segundo medio con un ángulo de 56,51 grados. Entonces ahí se me había olvidado multiplicar, puse el N1, 1,58, que es el N del vidrio, por el ángulo de incidencia que vale 45 grados. Y si sale, ¿cierto?, al segundo medio en cuestión. Entonces este dibujo lo tengo que arreglar.
Es decir, y esto que está aquí es agua. Quedó muy chico esa cosa. Ahí. Entonces, cuando está en el aire, hacemos el cálculo del ángulo crítico. El ángulo crítico, ¿cierto? Suponiendo que si sale hacia afuera, es sin a la menos 1, supongo que es el aire al cual va a egresar, partido por el índice del cual procede, 1,58. Y si yo hago el sin a la menos 1 de 1 partido por 1,58, donde el 1 corresponde al índice de refracción del aire, que porque esto está rodeado de aire, te queda 39,25, que sería, ¿cierto?, el ángulo crítico en cuestión. Y como yo sobrepaso ese valor crítico de 39,25, porque lo estoy haciendo incidir con 45, como alfa es 45 y es mayor que el ángulo crítico, se produce una reflexión total interna en esa pared lateral, ¿ya? Porque el ángulo es el mismo de incidencia al reflejado y va a salir por esta cara lateral. Pero cuando yo lo rodeo de agua, hago el cálculo del ángulo crítico. Ahora el índice del cual va a salir vale 1, ¿cierto? Sería N1, ¿cierto? Que sería el aire, y sale al agua, ¿ya? Y eso te queda 48,75, es decir, el ángulo de incidencia. Y como el ángulo de incidencia es menor que el ángulo crítico, entonces se produce refracción, hago el cálculo numérico y sale con un ángulo de 56,51 grados, alejándose de la normal. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda. ¿Aló? ¿Alguna duda? No, profe, igual. ¿No? Ya. Profe, Este problema lo voy a dejar un ratito al lado, voy a acertar este otro, después lo vemos. Menos mal que me di cuenta de no había multiplicado ahí. Hay un recipiente que contiene cierto líquido. Este es el recipiente de altura H mayúscula, cuyo índice de refracción es 1,25, ¿ya? El líquido que tiene es un líquido de un índice de refracción de 1,25 y sus paredes internas son espejos planos. Es decir, esto que está aquí es un espejo plano y esto también es un espejo plano. Así que actúan como un espejo de acuerdo, hay una reflexión, ¿no es cierto?, respecto a la parte interior, que podría ser, por ejemplo, la parte interior de un termo de calentar agua. O sea, un termo donde yo he hecho el agua, ¿cierto? Está pintado de color aluminio y por lo tanto eso es un espejo. Entonces lo que se hace con el termo, cuando se echa el agua, los rayos rebotan sobre sí mismos en la parte interior y por lo tanto conserva con mayor tiempo la energía calórica que tiene al interior. Y sus paredes internas son espejos planos, determinan la máxima altura H del recipiente tal que el haz luminoso pueda salir del recipiente. Entonces la idea, ¿cierto?, es que este rayo pueda salir hacia afuera. El punto medio, ¿cierto?, es 4 metros de ancho, y se hace incidir un rayo con un ángulo de 53 grados en la parte media. En la parte media del líquido vale 1,25. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos viendo. Tenemos ese ángulo, déjame ver, en el punto P, que sería este aquí, aplicamos Snell. Ese ángulo que vale acá no me interesa el de 53 grados, porque aquí tengo la normal, el que tengo que considerar es el de 37 grados. Entonces tenemos seno de 1,25 por el seno de 37 grados. Ahí está.
1,25, ¿cierto? Por el seno de 37 grados es igual al n del aire, porque el rayo sale al aire, fíjense bien, esto es líquido, sería por el ángulo en cuestión, que es ese ángulo que está ahí, que es el que quiero determinar, porque es el ángulo respecto a la normal. Entonces hacemos descenderle en ese punto, y eso te queda el n del líquido por el seno de 37 grados, porque la proyección, la otra, el complemento eran 53, y el seno de 37 grados, el sin de 37 grados, igual 0,6018. Yo le puse 0,601. El n del aire porque sale el aire por el seno de alfa. Si tú multiplicas 1,25 por 0,61, igual eso te queda 0,75125. Yo lo corté en 0,751 igual a seno de alfa. O sea, decimos que alfa vale sin a la menos 1 de 0,751 y se te queda 48,67. Es decir, ese ángulo que está ahí está la normal, ahí está el rayo, se refracta saliendo al segundo medio con 48, algo. Y el complemento, para completar los 90, tú dices 90 menos 48,67 igual, y te queda 41,33, que es ese complemento. Entonces ahora vamos a considerar ese triángulo que aparece ahí. Y aquí está el triángulo. ¿Ve? Tengo 41,33. La base de ese triángulo vale 2, que es la proyección de ese lugar, y h, ¿cierto?, es esa altura. Entonces tenemos x. Entonces aplicamos ahí la función trigonométrica. Entonces de la figura, por ejemplo, tú puedes decir tangente de 41,33 es cateto opuesto, x, partido por el cateto adyacente, partido en 2. Y al aplicar, ¿cierto?, la tangente de 41,33, que es igual a x partido por 2, despeja x y te queda 2 por la tangente de 41,33. Y tienes que el valor x vale 1,758. Es decir, esta altura equivale a 1,758, que sería ese tracito que está aquí. Entonces tenemos 2, 1,75, tenemos ese ángulo con el cual incide 41,33. Ese 41,33, ¿cierto?, está reflejado ahí, ¿cierto? Se produce acá una reflexión total interna. Ese ángulo que está aquí es el ángulo que está acá, ¿o no? Ángulo alterno externo. Entonces, si incide con 41,3, se produce una reflexión, la ley de la reflexión con un ángulo equivalente, sale con 41,33. Aquí la normal lo hice de esta manera. Incide con 41,33 y va con 41,33. Entonces ahora lo que tú tienes es esto. Si esto vale 41,33, tienes el otro valor que vale 41, algo, entonces tienes esa distancia que vale 4, ¿cierto? 4 incide con un ángulo 43 y puedes ocupar nuevamente lo que es la tangente. Tangente 41,33 es igual a C partido por el cateto, o sea, tangente de 41, algo es cateto opuesto partido por cateto adyacente. Entonces digo, tangente 41,33 es C partido por 4. Es C partido por 4, de ahí despejo C, se queda 4 por la tangente de 41,33. Y 4 por la tangente de 41,33 te da 4 por la tangente de 41,33 igual, eso te da 3,51. 7798421. Yo lo dije como 3,51. Entonces, en el fondo, lo que calculaste fue esto, de ese triángulo. Entonces, ahora la altura total, ¿cuánto es? La suma de ambos, 3,51 más 1,758. Y eso te queda un valor de 5,275 metros, que sería, ¿cierto? Bueno, tienes esa altura, toda esa altura más la otra altura que está acá. Así que le faltaba los 0,7.
tú sumaste esa altura desde la base desde la interfase líquido-aire hasta ese punto y después calculaste esta altura. Entonces tienes 3,51 más 1,758 más lo que te dan del problema, 0,7 metros. Y eso te da un valor de 5,968. 5,968 metros, que sería la altura que debería tener este recipiente para que el rayo, ¿cierto?, salga por el extremo y salga totalmente hacia afuera. Es decir, si tú colocas aquí un sensor de luz, un ojo, ¿cierto?, que va a ver, va a salir un rayo en forma ahí, justo en la parte superior en cuestión. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe. Bien, pues estamos en la hora, son las 4:25 o algo más, ¿o no? Profe, Sí, profe, dígame. ¿cuándo vamos a tener la nota de ¿cómo se llama? Del experimento? De los trabajos ¿Mm? últimos me tiene que dar plazo, me tiene que dar tiempo. Yo creo que No, no estoy preguntando nomás, pues, estoy preguntando nomás si no, sí, como en un rango. pero yo creo que antes de la prueba. La prueba recuerda que es 9, ¿no? Sí, profe, el 9. Es 9, así que antes de esa fecha, seguramente este fin de semana, y ojalá gane Chile, los corrijo al tiro todo. Haremos, profe. Así que no se preocupe. ¿El partido de Francia? No, profe. No, pues sí estamos trabajando, no. No he visto mucho fútbol. Lo único Se que perdió el mejor partido de la vida, profe. no, yo creo que el mejor partido fue el de la U con San Luis. Ah, full robada, weón. Ya nos vemos el viernes. Ya, profe, nos Ya, vemos, estén bien. cuídese, chao, chao. Chao, chao. Este PPT está arriba. No, profe, Oye, gracias. tienen que hacer las correcciones, ¿ah? Chao. Ah, se me está escuchando. Chao, profe. Chao.